Abres los ojos. No reconoces este lugar. Definitivamente no es tu casa. Estás acostada sobre un petate de paja que huele a humedad, a humo de leña y a algo más que prefieres no identificar. La habitación es fría. Paredes de adobe agrietadas. Una ventana sin vidrio, solo un trapo viejo que apenas bloquea el viento que viene de las montañas. Escuchas voces afuera. Voces de hombres. Están gritando. Y entonces lo recuerdas. Anoche tomaste una decisión que en el momento te pareció pequeña, casi insignificante. Un beso robado, un encuentro secreto bajo las estrellas, un toque que no debía suceder. Tal vez fue amor, tal vez fue desesperación por sentir algo diferente a la monotonía de una vida que nunca elegiste. Tal vez solo querías escapar por un momento de un matrimonio arreglado por tu padre cuando tenías 14 años. Pero aquí está la verdad sobre las decisiones en la historia latinoamericana. Nunca fueron tuyas, especialmente si eras mujer, y mucho menos si esa decisión involucraba a otro hombre que no era tu esposo. Bienvenida a un mundo donde el adulterio no era solo un escándalo de pueblo. Era un crimen, un pecado mortal, una situación que podía costarte todo. Sientes tu corazón acelerarse ahora, porque esas voces afuera no están discutiendo el clima, están hablando de ti, y lo que planean no es una conversación, es un juicio, y el veredicto ya está decidido desde antes de que despertaras. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si amar a la persona equivocada significara perderlo todo? Tu hogar, tus hijos, tu nombre, tu dignidad y posiblemente tu libertad. Porque para las mujeres a lo largo de la historia latina, eso no era una hipótesis. Eso era la realidad cotidiana. Dejemos las cosas claras desde el principio. No estás en 2025, no estás viendo TikToks ni chismeando con tus amigas por WhatsApp. Estás en la época colonial. Podría ser México en 1650, o Perú en 1700, o Colombia en 1800. Honestamente, no importa mucho el lugar exacto. Desde la Nueva España hasta el Virreinato del Río de la Plata, las reglas eran prácticamente las mismas. Si eras mujer y engañabas a tu marido, no solo le estabas rompiendo el corazón, estabas rompiendo la ley, estabas desafiando todo el orden social, estabas amenazando los derechos de propiedad, porque sí, eso es lo que eras, propiedad. Y la sociedad hispana católica no tomaba eso a la ligera, para nada. Ahora, antes de que pienses, ¿y qué pasaba con el tipo con el que engañaba? Excelente pregunta. Ya llegaremos a eso. Adelanto. Él usualmente salía con una multa o un castigo menor. Tú, en cambio, no tenías tanta suerte. Déjame pintarte el panorama de lo que realmente significaban las consecuencias. Te sientas lentamente. Tus manos tiemblan. La habitación huele a humo del fogón que está abajo y a algo podrido en la esquina. Llevas puesto un vestido de manta burda, el mismo que has usado durante semanas porque, seamos realistas, no tenías exactamente un guardarropa lleno de opciones. Tu cabello está sucio, enredado. Tu piel se siente grasosa. No hay agua corriente aquí. No hay jabón que huela a rosas o a lavanda. Solo agua fría de un pozo si tienes suerte, y tal vez un poco de jabón de ceniza que irrita la piel si lo usas muy seguido. Escuchas pasos, botas pesadas en las escaleras de madera. La puerta se abre de golpe. Es tu esposo, y detrás de él están el alcalde del pueblo, el padre cura y algunos vecinos que han estado esperando este momento. Porque seamos honestos, a ellos les encanta un buen escándalo tanto como a cualquiera en las redes sociales hoy en día. Tu marido no te mira, no necesita hacerlo. Su cara lo dice todo. Rabia, humillación y algo peor. Decepción. No en ti necesariamente, sino en el hecho de que ahora tiene que lidiar con esto públicamente. Porque en un mundo donde la reputación lo es todo, tu error acaba de convertirse en su problema. El cura da un paso adelante. Sostiene un rosario en una mano y en la otra un crucifijo. Su voz es calmada pero fría como el hielo. Has cometido un grave pecado contra Dios, contra tu esposo y contra esta comunidad cristiana. ¿Confiesas tu falta?
Abres la boca para hablar, pero aquí está el detalle. No importa lo que digas. ¿Confiesas? Eres culpable. Niegas. Estás mintiendo, y de todos modos encontrarán la forma de probarlo. ¿Te quedas callada? Eso es culpa por omisión. Esto no es un juicio, es un teatro, y tú eres solo la actriz condenada en el escenario. Hagamos una pausa en el drama por un segundo y hablemos de por qué esto era tan grave en América Latina. Durante la mayor parte de nuestra historia, el matrimonio no tenía nada que ver con amor. No se trataba de encontrar a tu alma gemela o de construir una relación basada en respeto mutuo. El matrimonio era un contrato, una transacción comercial. Se trataba de propiedades, herencias y linajes familiares. Cuando una mujer se casaba en la sociedad colonial hispana, básicamente se convertía en propiedad legal de su esposo. Su cuerpo, su trabajo, sus hijos, todo le pertenecía a él. Y a cambio, se suponía que él debía mantenerla, protegerla y representarla en asuntos legales porque ella no podía hacerlo por sí misma. Ahora, aquí es donde el adulterio se complica de verdad. Si una mujer tenía relaciones con otro hombre, no solo estaba siendo infiel, estaba amenazando la legitimidad de los herederos de su marido. Si quedaba embarazada, ¿cómo sabría alguien si el hijo era de él? En un mundo sin pruebas de ADN, esto era un problema enorme. Las herencias, las tierras, los títulos, todo dependía del linaje de sangre. También estaba dañando el honor de su marido. Un hombre cuya esposa le era infiel era visto como débil, incapaz de controlar su propia casa. Eso no era solo vergonzoso, era social y políticamente devastador. Estaba rompiendo un voto sagrado ante Dios. En la tradición católica que dominaba toda Latinoamérica, el adulterio era pecado mortal, de los grandes, del tipo que te llevaba al infierno según las creencias de la época, y estaba alterando el orden social. Si las mujeres podían tener libertad en sus relaciones, ¿qué les impediría exigir otras libertades? ¿Derechos de propiedad? ¿Poder político? ¿La capacidad de elegir sus propias vidas? No, eso no podía permitirse. Entonces, cuando engañabas a tu marido, no solo estabas lastimando a una persona, estabas amenazando todo el sistema. Y el sistema contraatacaba, fuerte. Ahora comparemos esto con el día de hoy por un momento. Hoy en día, si engañas a tu pareja, ¿qué pasa? Tal vez te deja. Tal vez tus amigos toman bandos. Tal vez te critican en redes sociales. Tal vez tienes que dividir bienes en un divorcio. Es horrible. Es complicado. Es doloroso. Pero esto es lo que no pasa. Nadie te arrastra a la plaza del pueblo para castigarte públicamente. Nadie te marca. Nadie te encierra. Nadie te juzga con métodos medievales para probar si eres culpable. Hemos avanzado mucho, pero durante la mayor parte de nuestra historia latina, esa era la realidad. Volvamos a tu historia. El cura sigue hablando. Está citando las Escrituras, algo sobre el Levítico, algo sobre la santidad del matrimonio. Ya no lo estás escuchando realmente porque estás tratando de descifrar qué viene ahora. ¿Cuál será tu castigo? Probablemente no el más extremo de inmediato. Esto es la América colonial hispana. Después de todo, les gusta hacer un espectáculo del castigo. Quieren que todos vean, quieren que todos recuerden. Así que primero, probablemente te van a humillar. La vergüenza pública era una táctica favorita. En la época colonial y durante todo el siglo XIX, en Latinoamérica, las mujeres acusadas de adulterio eran frecuentemente obligadas a caminar por el pueblo usando ropa específica o símbolos. A veces era un cartel colgado del cuello. A veces te rapaban la cabeza completamente. A veces te obligaban a pararte en la plaza pública mientras la gente te insultaba. ¿Por qué? Porque la vergüenza era una herramienta poderosa de control social. Si todos saben lo que hiciste, si todos saben que eres una persona marcada por el pecado, entonces pierdes toda tu posición social, te conviertes en una paria. Y en un mundo donde la comunidad lo es todo, eso es casi peor que cualquier castigo físico. Pero no te preocupes, todavía no terminan contigo. Aquí es donde las cosas se vuelven legalmente complicadas. En la América Latina colonial, había dos sistemas de ley.
el secular manejado por los virreyes, gobernadores y autoridades locales, y el eclesiástico, manejado por la Iglesia Católica. Y dependiendo de dónde vivieras y cuándo, el adulterio podía ser castigado por cualquiera de los dos, o por ambos. La Iglesia veía el adulterio como un pecado mortal. Eso significaba que necesitabas confesar, arrepentirte y hacer penitencia si querías la absolución. La penitencia podía ir desde ayuno y oración hasta peregrinación descalza a algún santuario lejano. ¿Pero las autoridades seculares? Ellas veían el adulterio como un crimen contra la propiedad y el orden social, y sus castigos eran mucho más severos. En algunos lugares, si te atrapaban en el acto de adulterio, tu marido tenía ciertos derechos legales que hoy nos parecerían impensables. Las 7 partidas, el Código Legal Español que se aplicaba en las colonias, establecía castigos que incluían desde castigo corporal hasta reclusión permanente en conventos. Las reglas eran diferentes en cada virreinato, pero el mensaje era el mismo. Si eres mujer y engañas a tu marido, pagas caro. Entonces aquí va una pregunta para ti. ¿Crees que podrías haber sobrevivido en un mundo donde un solo error, un momento de pasión o desesperación, podría costarte todo? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Hubieras jugado a lo seguro? ¿Te hubieras rebelado de todos modos? ¿Hubieras intentado escapar? Sigues parada en ese cuarto frío. El cura terminó de hablar. Tu esposo finalmente te mira y ves algo en sus ojos. Ya decidió. No tu destino, eso ya fue decidido por la ley, por la costumbre, por siglos de hombres haciendo reglas para las mujeres. No, él decidió cómo va a manejar esto. Si va a mostrar algo de clemencia o va a hacer un ejemplo de ti, que honestamente no estás segura de cuál es peor. Porque la clemencia en este mundo no significa libertad. Significa un tipo diferente de jaula. ¿Y hacer un ejemplo? Bueno, eso significa que todos en el pueblo están a punto de reunirse en la plaza. Y tú eres el evento principal. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación es donde la historia se pone realmente difícil y realmente específica sobre cuánto odiaba el sistema a las mujeres que se salían de la línea. Hablemos de los castigos, los reales, los documentados, los que te hacen agradecer haber nacido en el siglo XXI. Te sacan afuera, no con gentileza. Tu esposo te lleva del brazo, firme, y te conduce escaleras abajo. El cura te sigue, todavía sosteniendo ese rosario. Y tal vez esa es su arma. Las palabras pueden herir profundo, especialmente cuando se usan para justificar lo que viene después. El aire de la mañana golpea tu cara. Hace frío. Puedes ver tu aliento. El pueblo ya está despierto. La gente deja de hacer lo que está haciendo para mirar. Una mujer pausa su lavado en el río. Un herrero deja su martillo. Los niños se asoman desde las faldas de sus madres. Todos saben. Por supuesto que saben. En un pueblo tan pequeño, los secretos duran como 5 minutos, y ahora todos están esperando ver qué te pasa. Entremos en los detalles específicos, porque la historia no solo castigaba a las mujeres por adulterio. Se ponía muy específica al respecto. El primer paso más común era la humillación pública, especialmente en la época colonial y durante todo el siglo XIX en América Latina. El rapado público era una práctica documentada en múltiples regiones. Te sentaban en medio de la plaza y te cortaban todo el cabello mientras todos miraban. En la sociedad hispana colonial, el cabello largo de una mujer era símbolo de su feminidad, su modestia, su valor. Cortártelo era una forma de marcar tu deshonra, quitarte tu identidad como mujer respetable. El paseo público también era común. Te ponían en una carreta y te paseaban por todas las calles del pueblo. La gente podía insultarte. El objetivo era la humillación máxima. Asegurarse de que todos te vieran. Asegurarse de que todos recordaran. El cepo era otro método favorito, especialmente en pueblos más grandes. Te ponían en una estructura de madera en la plaza principal con la cabeza y las manos atrapadas. Ahí te dejaban por horas, a veces días, expuesta a los elementos, al calor, al frío, a las miradas de todos, sin comodidad,
sin privacidad, sin dignidad. Estos no eran castigos raros. Estos eran procedimientos estándar en muchos lugares desde el 1500 hasta el 1800. Tenemos registros de tribunales. Tenemos descripciones de cronistas. Esto pasó de verdad. Estás parada en la plaza ahora. Alguien te ha arrancado el rebozo de la cabeza, tu cabello suelto y descubierto, lo cual en sí mismo es vergonzoso. Tu vestido está rasgado en el hombro. La multitud está creciendo. Ves caras que reconoces. La esposa del panadero que te sonrió la semana pasada. El campesino que te vendió maíz. La niña joven a la que le enseñaste a bordar. Ninguno está sonriendo ahora. El alcalde da un paso adelante con unas tijeras grandes. Tu estómago se cae. ¿Sabes lo que esto significa? Por el pecado de adulterio serás marcada, dice en voz alta, para que todos escuchen. Te cortan el cabello. No con cuidado, no con amabilidad. Lo hacen en pedazos irregulares hasta que estás casi calva. Sientes el metal frío contra tu cuero cabelludo. Sientes los mechones cayendo al suelo polvoriento. Escuchas a alguien en la multitud hacer un comentario cruel. Y esto es solo el principio. Ahora hablemos de lo que realmente decía la ley. En la mayor parte de la América Latina colonial, el adulterio era manejado primero por tribunales eclesiásticos. La Iglesia podía imponer penitencia, confesión pública, ayuno, peregrinación. Pero si el escándalo era grande, las autoridades seculares podían intervenir. Los castigos seculares variaban por región, pero comúnmente incluían multas. La persona acusada tenía que pagar compensación al esposo. Esto reconocía que su propiedad había sido dañada. El castigo corporal también era una posibilidad, con diferentes niveles de severidad. El marcado simbólico sucedía en algunas regiones donde las personas acusadas llevaban señales visibles. El exilio significaba que eras desterrada del pueblo o ciudad, sin hogar, sin protección, sin comunidad. En un mundo sin infraestructura moderna, esto era frecuentemente muy difícil de sobrevivir. Las leyes de Indias, que gobernaban las colonias españolas, tenían provisiones específicas sobre el adulterio y los derechos maritales. En la legislación colonial, una mujer convicta de adulterio perdía todos sus derechos de herencia. Sus bienes pasaban a su esposo o a sus parientes varones. Ella era legalmente reducida a casi nada. Hagamos una pausa y comparemos de nuevo. Hoy en día, el adulterio ya ni siquiera es ilegal en la mayoría de los países latinoamericanos. Puede ser motivo de divorcio, puede afectar la custodia de los hijos o la división de bienes, pero nadie te va a castigar físicamente, nadie te va a marcar públicamente. Y si tu cónyuge quiere divorciarse porque le fuiste infiel, irán a la corte, dividirán los bienes, tal vez pagues pensión alimenticia. Es emocionalmente devastador, es financieramente doloroso, pero sobrevives, sigues adelante, te reconstruyes. En el pasado, reconstruirte no era una opción. Una vez que estabas marcada como persona deshonrada, estabas marcada de por vida. Ninguna familia respetable te aceptaría. Ningún hombre se casaría contigo. Ningún empleador te contrataría. Eras una paria. ¿Y si tenías hijos? Probablemente los perderías. Se quedarían con tu esposo o serían dados a parientes. Porque una mujer que cometía adulterio era considerada moralmente incapaz de criar niños. Un error, una decisión, un momento de debilidad o rebeldía o amor desesperado, y toda tu vida terminaba. Bueno, sé que te lo estás preguntando. ¿Y qué pasaba con el hombre involucrado? Excelente pregunta. Hablemos del hermoso, frustrante e históricamente consistente doble estándar. En casi todas las culturas y periodos de tiempo en América Latina, los hombres eran castigados mucho menos severamente por adulterio que las mujeres. ¿Por qué? Porque las reglas eran diferentes. Para las mujeres, el adulterio era un crimen contra la propiedad, el orden social y los linajes. Podías producir hijos cuya paternidad era dudosa, lo cual amenazaba las herencias. Dañabas el honor de tu marido, rompías tu voto matrimonial, que era sagrado y vinculante. Para los hombres, el adulterio era complicado. Si un hombre casado tenía relaciones con una mujer soltera,
Frecuentemente, ni siquiera se consideraba adulterio de la misma forma. Si tenía relaciones con la esposa de otro hombre, entonces sí era adulterio, pero muchas veces el castigo era menor. El comportamiento de un hombre no amenazaba la herencia o el honor de su esposa de la misma manera. Y en muchas culturas latinoamericanas, los hombres tenían socialmente permitido tener relaciones fuera del matrimonio sin enfrentar las mismas consecuencias sociales o legales. En la América colonial, un hombre involucrado en adulterio podía pagar una multa o hacer penitencia, pero raramente enfrentaba los castigos más severos. Un hombre ni siquiera podía ser procesado de la misma forma, a menos que hubiera circunstancias agravantes. En algunas culturas, un esposo que actuaba contra su esposa infiel estaba dentro de ciertos derechos legales. Pero una esposa en la misma situación, eso era completamente diferente. Ella enfrentaría consecuencias mucho más graves. El sistema no fue diseñado para ser justo, fue diseñado para controlar a las mujeres. Todavía estás en la plaza, tu cabello se fue, tu cuero cabelludo está frío y expuesto. El alcalde está hablando de nuevo, algo sobre dar un ejemplo, sobre el juicio divino, sobre proteger la moral de la comunidad. Apenas lo escuchas, porque estás mirando a tu esposo, y lo ves tomar una decisión final. Da un paso adelante, toma un documento de las manos del escribano, recibirá el castigo que la ley establece, dice. Su voz está plana, vacía. ¿Has visto esto antes? ¿Has visto a otras mujeres pasar por esto en esta misma plaza? ¿Has visto las consecuencias? Las has visto después, marcadas para siempre. Y ahora es tu turno. Te preparan para recibir tu castigo. Sientes el peso de todas las miradas. Escuchas a la multitud murmurar, algunos con curiosidad morbosa, algunos incómodos, algunos en silencio. Cierras los ojos y esperas que termine pronto. Aquí va una pregunta. Si estuvieras en la multitud, ¿habrías mirado, permanecido en silencio o intentado detenerlo? Es fácil decir que serías valiente, pero la historia muestra que la mayoría de la gente solo miraba. Porque si hablabas, si defendías a la persona acusada, podrías ser marcado también como simpatizante. Deja tus pensamientos en los comentarios. Mira, sé que esto es pesado, la historia no es bonita. Pero si todavía estás aquí, si todavía estás viendo, es porque quieres entender cómo llegamos de allá hasta aquí. Quieres saber la verdad, incluso cuando es difícil de escuchar. Así que, si te gusta la historia contada sin endulzar las cosas, dale al botón de suscribirse, porque apenas vamos a la mitad de esta historia, y hay mucho más que aprender. Sobrevives al castigo, apenas. Tu cuerpo duele, tu espíritu está quebrado. Alguien te ayuda a levantarte, no por bondad, sino para que puedas irte de ahí, para que regreses a lo que queda de tu vida. Porque aquí está lo que no te dicen en los libros de historia. Sobrevivir al castigo era solo el principio. Ahora tienes que sobrevivir lo que viene después. El rechazo social, la vergüenza perpetua, la elección imposible entre quedarte en un lugar que te rechaza o irte sin ningún lugar seguro a donde ir. ¿Y si crees que eso es lo peor? Espera hasta que escuches sobre las mujeres que enfrentaron consecuencias aún más extremas, las cuyas historias son más difíciles de contar, las cuyas vidas fueron borradas porque la sociedad decidió que no merecían existir. Hablemos de las mujeres que no tuvieron tanta suerte. No puedes dormir, no por el dolor físico, aunque tu cuerpo se siente maltratado, no por el frío, aunque el cuarto sin calefacción no ofrece ningún consuelo. No puedes dormir porque sigues reviviendo todo. El juicio, la multitud, las caras de personas que pensabas que eran tus vecinos, tus amigos, la forma en que miraban, la forma en que algunos parecían disfrutarlo, y peor aún, el conocimiento de que comparada con otras tuviste suerte, porque sigues viva, sigues aquí. Hablemos de las mujeres que no tuvieron esa opción, las que enfrentaron consecuencias que iban mucho más allá del castigo público. Porque sí, en la historia, eso también pasó. En diferentes culturas y periodos históricos, el adulterio podía llevar a castigos extremos. En América Latina, la situación era compleja.
Durante la conquista y la colonización hay registros de diferentes prácticas. Algunas culturas indígenas prehispánicas tenían sus propias leyes sobre el adulterio que podían ser muy severas. En la sociedad azteca prehispánica, por ejemplo, el adulterio era considerado un crimen grave. Esto está documentado en los códices y en los escritos de cronistas españoles como Bernardino de Sahagún. Ambos, hombres y mujeres, podían enfrentar consecuencias extremas. En la sociedad inca, las leyes también eran estrictas respecto a la fidelidad matrimonial. Los cronistas españoles registraron estas prácticas en sus documentos históricos. Después de la conquista, aunque la Iglesia Católica oficialmente tenía ciertas regulaciones en la práctica, muchas mujeres sufrieron a manos de esposos o familiares en lo que hoy llamaríamos situaciones de violencia doméstica extrema, y las autoridades frecuentemente hacían la vista gorda. Los castigos extremos eran menos comunes en América Latina que en otras partes del mundo, pero cuando el adulterio se combinaba con otras acusaciones como herejía durante la Inquisición, las consecuencias podían ser devastadoras. Durante la Inquisición en la Nueva España, Perú y otras colonias, mujeres acusadas de múltiples transgresiones podían enfrentar los castigos más severos de la época. Hay registros históricos de casos extremos en Ciudad de México, Lima y Cartagena de Indias durante los siglos XVI y XVII, especialmente cuando se combinaban acusaciones religiosas con supuestas faltas morales. Bajemos esto al nivel individual. Olvidémonos de los casos extremos por un segundo. Hablemos de las mujeres comunes cuyos nombres no conocemos. Imagina a una mujer en un pueblo pequeño en el México colonial del siglo XVII. Tiene 23 años, tiene 2 hijos. Su esposo es cruel, la maltrata regularmente, bebe demasiado, apenas provee para la familia. Conoce a un comerciante itinerante que la trata con amabilidad. Hablan, se ríen. Una noche buscan consuelo mutuo. Alguien los ve, tal vez un vecino, tal vez su propio esposo. Es llevada a enfrentar las consecuencias, sin un juicio justo, sin defensa real. Su esposo, enfurecido, toma una decisión drástica amparado por las costumbres de la época. Sus hijos presencian el horror. El comerciante paga una multa modesta y se va del pueblo, libre de continuar su vida. Su nombre no está registrado en ningún documento oficial. Su historia no está escrita en los libros de historia. Es solo otra advertencia silenciosa contada a las niñas jóvenes. Esto es lo que puede pasar cuando desafías las reglas. En el Perú del siglo XVIII, una mujer es acusada de adulterio, pero también es conocida por hacer remedios herbales. Es franca en sus opiniones. No asiste a misa con la regularidad esperada. La gente susurra que es diferente. La acusación de adulterio se transforma en algo peor: brujería. Dicen que usó artes oscuras para seducir. Dicen que tiene pactos prohibidos. Es arrestada, presionada hasta que dice lo que quieren escuchar. Luego enfrenta el castigo reservado para quienes eran considerados herejes. Su verdadero crimen era diferente. No se conformaba con el rol esperado, y el adulterio fue solo la excusa legal que necesitaban. En las haciendas de toda América Latina, durante la época colonial y posteriormente, las mujeres esclavizadas e indígenas vivían en condiciones terribles. No tenían protección legal contra los abusos de sus amos. Pero si una mujer en esa situación era descubierta teniendo una relación, incluso consensual, con alguien no aprobado por su amo, podía enfrentar castigos brutales: castigo corporal, separación de sus hijos, ser vendida a otra hacienda lejos de todo lo que conocía. Y aquí está la ironía más cruel. Si quedaba embarazada de su amo por abuso, no tenía voz, pero si buscaba consuelo en otro lugar, era etiquetada y castigada. Hay casos documentados de mujeres en estas situaciones que sufrieron terriblemente, mientras quienes las abusaban no enfrentaban ninguna consecuencia legal. Necesitamos hablar de algo que lamentablemente todavía sucede en algunas partes del mundo: los llamados crímenes de honor. Un crimen de honor ocurre cuando una mujer es atacada gravemente por sus propios familiares, porque se percibe que ha traído vergüenza a la familia. Y una de las vergüenzas más citadas
es el adulterio, o incluso solo la acusación o sospecha de adulterio. Esto no es solo historia antigua. Las Naciones Unidas reportan que estos crímenes aún ocurren en el siglo XXI en diversas partes del mundo. En América Latina, aunque es menos común que en otras regiones, estos crímenes todavía ocurren ocasionalmente, especialmente en comunidades muy aisladas o en comunidades de inmigrantes, donde persisten tradiciones culturales de otras partes del mundo. Históricamente, esta mentalidad era aún más extendida. En muchas culturas latinoamericanas tradicionales, el honor de una familia estaba directamente vinculado a la conducta de sus mujeres. Si una mujer era acusada de adulterio, se consideraba que toda la familia había perdido su honor. En algunos sistemas legales históricos, estos actos llevaban sentencias reducidas o tratamiento legal especial. En varios países latinoamericanos, hasta bien entrado el siglo XX, los códigos penales tenían lo que se llamaba legítima defensa del honor, que reducía las penas en ciertos casos. Incluso en el siglo XIX y principios del XX, los llamados crímenes pasionales eran tratados con cierta indulgencia legal. Un hombre que actuaba violentamente, después de descubrir infidelidad, frecuentemente recibía sentencias reducidas, justificadas como emoción violenta. Pero si la situación era inversa, eso era visto completamente diferente. Una mujer en circunstancias similares enfrentaría el peso completo de la ley. Volvamos a ti. Sobreviviste. Todavía estás en el pueblo, o cerca de él. Pero las cosas no han mejorado, de hecho, han empeorado. Tu esposo inició los procedimientos legales para separarse de ti. Bajo la ley colonial, tiene ese derecho. El adulterio es motivo suficiente para disolver un matrimonio. Y tú no tienes voz ni voto en ello. Ahora no tienes a dónde ir. Tu familia no te aceptará de vuelta. Consideran que les has traído deshonra. Nadie te contratará para trabajo respetable. Nadie te dará refugio. Eres una persona marcada socialmente. Intentas pensar en opciones. ¿Ir al pueblo siguiente? Las noticias viajan rápido, la gente habla. Los forasteros son mirados con sospecha y alguien con tu reputación aún más. Te encuentras pidiendo caridad. Un comerciante te ofrece algo que parece ayuda, pero pronto entiendes que tiene un precio. Estás lo suficientemente desesperada para considerar opciones que antes habrían sido impensables. Y es cuando te das cuenta de algo terrible. El sistema te ha empujado a convertirte exactamente en lo que te acusaron de ser. No porque lo elegiste libremente, sino porque no te dejaron ninguna otra opción real de sobrevivir. Estás sola, sin recursos, sin apoyo, a merced de un invierno difícil o una enfermedad. Y el hombre por quien arriesgaste todo, aquel que compartió tu transgresión, ya se fue. Siguió con su vida. Tenía la libertad y los recursos para hacerlo. Tú no tienes esa libertad. Comparemos una vez más con el presente. Hoy en día, si tienes una aventura y tu matrimonio se desmorona, pierdes cosas. Tal vez tu casa, tal vez afecta la custodia de tus hijos, tal vez tu reputación en tu círculo social sufre. Pero no pierdes tu humanidad, no pierdes tus derechos básicos. Puedes conseguir un trabajo, puedes rentar un lugar, puedes acceder a servicios sociales si es necesario, puedes comenzar de nuevo. En el pasado, comenzar de nuevo no era realmente una opción. El castigo por adulterio no era solo legal, era social, económico y existencial. Eras borrada de la sociedad respetable, borrada de tu familia, borrada de la posibilidad de un futuro digno. Y si enfrentabas las consecuencias más extremas, a menudo ni siquiera recibías un entierro apropiado. En la América Latina católica, ciertos pecadores no podían ser enterrados en tierra consagrada. Tu cuerpo podía terminar en una tumba anónima fuera del cementerio, sin oraciones oficiales, sin luto público, simplemente olvidada, como si nunca hubieras existido. Hablando en serio, si vivieras en un tiempo y lugar donde un error podría costarte absolutamente todo, ¿crees que tomarías el riesgo? Y sé honesto, ¿habrías tenido el coraje de rebelarte contra un sistema tan opresivo? ¿O simplemente hubieras aceptado una vida de infelicidad para estar segura? Comenta abajo. Sin juicios.
Solo curiosidad genuina sobre cómo reaccionaríamos en circunstancias tan difíciles. Hasta ahora hemos hablado de los castigos, el dolor, la vergüenza pública, el rechazo, las consecuencias devastadoras. Pero esto es de lo que no hemos hablado todavía. ¿Qué les pasó a las mujeres que de alguna manera lograron sobrevivir? Porque algunas lo hicieron. Algunas vivieron a través del castigo, el exilio social, la vergüenza perpetua. Algunas encontraron formas de seguir adelante, incluso cuando la sociedad las había descartado completamente. Pero aquí está la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Valía la pena esa supervivencia? Cuando has perdido todo lo que te definía, tu hogar, tus hijos, tu identidad social, cuando estás viviendo en los márgenes absolutos de la sociedad, marcada y rechazada, ¿eso es realmente vivir? ¿O es solo existir en un estado de sufrimiento continuo? Descubrámoslo. Porque las consecuencias a largo plazo, eso es donde encontramos algunas de las realidades más duras de esta historia. Han pasado 6 meses desde tu castigo. Todavía estás viva, aunque a veces te preguntas si esto puede llamarse vida. Encontraste un refugio básico en las afueras del pueblo siguiente, una estructura abandonada que apenas protege del clima. No es mucho. Hace frío en el invierno y es sofocante en el verano, pero es lo único que tienes. Sobrevives haciendo el trabajo más duro y peor pagado. Lavar ropa en el río por unas pocas monedas, limpiar establos, trabajos que nadie más quiere hacer, el tipo de labor que te deja las manos agrietadas y el cuerpo constantemente dolorido. La gente todavía sabe quién eres, tu reputación te precedió, te llaman nombres cuando pasan, los niños te señalan. Las mujeres respetables te evitan como si tu mera presencia pudiera contaminarlas. Te has convertido en una sombra, una advertencia viviente. La mujer que cayó en desgracia, pero todavía respiras, y supongo que eso cuenta para algo. ¿O no? Hablemos de lo que realmente significaba para las mujeres que sobrevivieron el castigo, pero fueron completamente excluidas de la sociedad. Incluso si no enfrentabas consecuencias físicas extremas, experimentabas lo que los sociólogos modernos llaman muerte social, la pérdida completa de tu lugar en la comunidad. Eras legal y socialmente invisible. En la América Latina colonial, una mujer marcada por adulterio podía ser excomulgada por la Iglesia, lo que significaba que estaba cortada de todos los sacramentos, sin acceso a la comunión, sin confesión, sin la posibilidad de un entierro cristiano cuando murieras. En una sociedad donde la religión era el centro de todo, esto era considerado una condena espiritual mientras aún vivías. Legalmente, frecuentemente perdías cualquier derecho de propiedad que hubieras tenido. Cualquier tierra, dinero o bienes eran confiscados, usualmente para tu exesposo o parientes varones. No tenías posición legal para defenderte, demandar o testificar en la mayoría de los casos. Socialmente, eras intocable en el peor sentido. La gente respetable no se asociaba contigo, no podías entrar a la mayoría de los espacios públicos importantes. Estabas excluida de los mercados principales, las iglesias, las celebraciones comunitarias. Eras, en todos los sentidos prácticos, una no persona. Entonces, ¿cómo sobrevivían realmente las mujeres en esta situación? Algunas se convirtieron en mendigas, dependiendo de la caridad esporádica de extraños, aunque la caridad era escasa para quienes eran vistos como pecadores impenitentes. Algunas recurrieron al trabajo más marginal, lo único disponible para mujeres sin reputación ni protección. Irónicamente, el mismo acto por el que fueron castigadas a veces se convertía en su único medio de supervivencia. Algunas se unieron a comunidades de otros marginados, grupos de personas igualmente rechazadas por la sociedad. Mendigos itinerantes, personas enfermas sin recursos, otros que habían perdido su lugar en la comunidad. Estos eran lugares peligrosos e inestables, pero también eran lugares donde podías existir sin el juicio constante de la sociedad respetable. Algunas, muy pocas, lograron reinventarse de alguna manera. Se mudaron muy lejos, a lugares donde nadie las conocía, cambiaron sus nombres y trataron de comenzar de nuevo.
pero esto requería recursos que la mayoría de las mujeres en esta situación simplemente no tenían, y el riesgo de ser reconocida y expuesta siempre estaba presente. En las regiones católicas de América Latina, algunas mujeres terminaban en instituciones conocidas como casas de recogidas o conventos para mujeres penitentes. Estas eran instituciones administradas por órdenes religiosas, supuestamente con el propósito caritativo de rehabilitar a mujeres que habían caído en desgracia. Suena como un acto de misericordia, ¿verdad? La realidad era mucho más complicada. Estas instituciones funcionaban más como prisiones que como refugios. Las mujeres eran obligadas a realizar trabajo duro durante largas horas: lavandería, costura, cocina, todo sin recibir pago alguno. Eran sometidas a constante instrucción religiosa, a menudo acompañada de recordatorios constantes de su supuesta inmoralidad. La disciplina era estricta y los castigos por desobediencia eran comunes. Y lo más importante, frecuentemente no podían abandonar estos lugares, incluso si querían hacerlo. Había casas de recogidas en Ciudad de México, Lima, Bogotá, Buenos Aires y otras ciudades importantes. Los registros históricos muestran que algunas mujeres pasaban décadas en estas instituciones y muchas morían allí sin haber salido nunca. Lo más triste es que las mujeres enviadas allí no todas habían cometido adulterio. Algunas eran jóvenes consideradas en riesgo por ser demasiado bonitas o atractivas. Algunas habían expresado opiniones demasiado fuertes. Algunas habían sido víctimas de abuso y quedaron embarazadas. Pero el mensaje subyacente era siempre el mismo: eres inapropiada, eres problemática, debes ser controlada y reformada. Te despiertas antes del amanecer. Has aprendido que es cuando el panadero descarta el pan que ya no puede vender. Si llegas temprano, puedes conseguir algo antes de que otros lo tomen o antes de que lo coman los animales. Caminas al río para comenzar tu trabajo de lavado. Tus manos están permanentemente agrietadas por el agua fría y el jabón áspero. Has perdido uñas, una por una infección que no pudiste tratar, otra en un incidente que prefieres no recordar. Ves a una mujer del pueblo caminando con sus hijos. Ella inmediatamente los acerca a su lado cuando te ve, alejándolos de ti como si fueras una enfermedad contagiosa. No la culpas realmente. Probablemente harías lo mismo si las posiciones estuvieran invertidas. El miedo a ser asociada con alguien marcado es poderoso. Un comerciante pasa cerca, te mira con una expresión que conoces demasiado bien. Está evaluando, calculando, preguntándose si ya estás lo suficientemente desesperada. Lo estás, pero aún te aferras a lo poco que queda de tu dignidad. Es uno de los últimos pedazos de tu identidad anterior. Terminas tu trabajo, recoges tu pago mísero, apenas suficiente para comprar un poco de comida básica, y regresas a tu refugio improvisado. Mañana harás lo mismo, y pasado mañana también. Cada día igual que el anterior, hasta que eventualmente, tal vez, no puedas continuar más. Aquí está una verdad difícil que los registros históricos revelan. La mayoría de las mujeres en tu situación no vivían mucho tiempo después de su caída social. La causa principal de muerte prematura para mujeres marginadas era simplemente la pobreza extrema. Malnutrición crónica, exposición constante a los elementos sin protección adecuada, falta total de atención médica cuando se enfermaban o lesionaban. Simplemente se deterioraban física y mentalmente hasta que sus cuerpos no podían más. Los registros históricos de la época colonial y del siglo XIX en América Latina muestran que la esperanza de vida para mujeres completamente marginadas era brutalmente corta. Muchas no sobrevivían más de unos pocos años después de su expulsión social. Las mujeres en esta situación también eran objetivos fáciles para todo tipo de violencia. Sin la protección de una familia o comunidad, sin recursos para defenderse, eran extremadamente vulnerables. Robos, asaltos, abusos de todo tipo eran riesgos constantes y a menudo inevitables. En los registros de muchas ciudades coloniales hay menciones frecuentes de cuerpos de mujeres no identificadas encontrados en ríos, en las afueras de las ciudades, en zanjas. Algunas probablemente fueron víctimas de violencia.
Otras pueden haber sido casos de enfermedad no tratada, exposición o incluso decisiones desesperadas de terminar con su propio sufrimiento. Nunca sabremos sus nombres, sus historias completas o exactamente qué les sucedió. Algunas mujeres, enfrentando una existencia que se había vuelto insoportable, tomaban la decisión de terminar con su propio sufrimiento. Los métodos variaban, pero el resultado era el mismo: un escape final de una vida que ya no tenía esperanza. La Iglesia condenaba estas acciones como pecado mortal, lo que significaba que el cuerpo sería tratado con deshonra, negado cualquier ritual apropiado o entierro en tierra consagrada. Pero para algunas mujeres en desesperación absoluta, incluso esa consecuencia final era preferible a continuar en su situación. Pero no todas las historias terminaron en tragedia o desesperación completa. Algunas mujeres, raras pero reales, resilientes de maneras que apenas podemos imaginar, encontraron formas no solo de sobrevivir, sino de crear algún tipo de vida para sí mismas. En un mundo donde la medicina era primitiva y la superstición prevalecía, siempre había demanda de mujeres que tuvieran conocimientos prácticos, saber cómo ayudar en partos difíciles, cómo entablillar huesos rotos, cómo preparar remedios herbales para dolencias comunes. Algunas mujeres marginadas se convirtieron en curanderas, parteras o mujeres sabias. Vivían literalmente en los bordes de la sociedad, en las afueras de los pueblos, pero eran toleradas porque la gente las necesitaba. Cuando tu hijo estaba muy enfermo, cuando una mujer tenía complicaciones en el parto, la necesidad superaba el prejuicio social, al menos temporalmente. Por supuesto, esta posición también las hacía vulnerables a acusaciones de brujería o prácticas prohibidas, especialmente si un tratamiento fallaba o si alguien con poder decidía que eran una amenaza. Pero por un tiempo, por algunos años quizás, les daba un propósito, una forma de ganarse la vida y algo parecido al respeto, aunque fuera reluctante. Unas muy pocas mujeres lograron, a través de una combinación de inteligencia, trabajo extremadamente duro y una buena dosis de suerte, acumular algunos recursos y establecerse en algún tipo de pequeño negocio comercial, vendiendo productos en mercados periféricos, administrando pequeñas fondas o pulquerías, manejando algún tipo de comercio humilde. Esto era extraordinariamente raro, especialmente para mujeres con reputaciones completamente arruinadas, pero los registros históricos de algunos pueblos coloniales muestran que ocasionalmente sucedía. Mujeres operando negocios de forma independiente, algunas incluso logrando cierta estabilidad económica con el tiempo. Estas mujeres tenían que ser increíblemente fuertes. Tenían que luchar por cada pequeña oportunidad, cada moneda, cada pedazo de respeto en un mundo que las había descartado. Pero algunas lo lograron, contra todas las probabilidades. Y luego están las mujeres que simplemente desaparecen de los registros históricos. Tal vez se mudaron a regiones muy distantes donde nadie las conocía y pudieron comenzar de nuevo. Tal vez encontraron protección con alguien compasivo. Tal vez se unieron a grupos de viajeros o comerciantes. Tal vez, contra todo pronóstico, encontraron algo parecido a la paz y la seguridad. O tal vez murieron en circunstancias no registradas y sus historias se perdieron para siempre. Nunca lo sabremos con certeza, pero me gusta pensar que al menos algunas de ellas encontraron algún tipo de final si no feliz, al menos más pacífico que el que la sociedad les había destinado. Aquí está algo importante sobre el concepto de supervivencia. Su significado cambia dramáticamente dependiendo de la época y el contexto en el que vives. Hoy en día, si cometes un error grave en tu vida personal, tienes opciones para recuperarte. Puedes buscar ayuda profesional, terapia. Puedes mudarte a una nueva ciudad donde nadie te conozca. Puedes cambiar de carrera, reinventarte profesionalmente. Puedes trabajar en reconstruir tu reputación o construir una completamente nueva identidad social. En el pasado que hemos estado explorando, la supervivencia significaba algo mucho más básico y desesperado. Significaba simplemente existir, respirar, lograr pasar otro día incluso cuando no había ninguna razón real para creer que el mañana sería mejor, o incluso diferente.
Y sin embargo, contra todas las probabilidades, muchas mujeres lo hicieron. Sobrevivieron en situaciones que parecían completamente imposibles. Encontraron formas de continuar, incluso cuando todo el peso de la sociedad, la ley, la religión y la costumbre les decía que no deberían existir, que no merecían existir. Eso no es inspirador de una manera superficial o romántica. Es simplemente un testimonio de algo profundamente humano. La terquedad fundamental de negarse a desaparecer. La voluntad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Aquí va una pregunta importante. Si hubieras sido una de esas mujeres, expulsada de la sociedad, marcada para siempre, despojada de todo lo que te definía, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías encontrado la fuerza para luchar y sobrevivir día tras día? ¿Te habrías rendido ante la desesperación? ¿Habrías intentado desaparecer completamente y reinventarte en algún lugar lejano? ¿Habrías arriesgado todo en un intento desesperado de encontrar algo mejor? Déjame saber en los comentarios tu reflexión honesta, porque estas no son preguntas fáciles. Nos hacen pensar sobre nuestra propia resiliencia, sobre cuánto puede soportar una persona antes de quebrarse completamente. Así que hemos cubierto el crimen original, el juicio y el castigo, las consecuencias inmediatas, la vida después en los márgenes de la sociedad, la supervivencia contra todas las probabilidades o la falta de ella. Pero hay una pieza más crucial en esta historia histórica, un ángulo más que necesitamos examinar detenidamente. La pregunta que deberíamos estar haciéndonos es, ¿por qué este sistema tan brutal y desigual tardó tanto tiempo en cambiar? ¿Por qué las mujeres continuaron siendo castigadas tan desproporcionadamente por adulterio durante siglos, incluso milenios, mientras los hombres generalmente escapaban con consecuencias mucho menores? ¿Por qué las sociedades se aferraron tan tenazmente a estas leyes y costumbres que claramente eran injustas? Y tal vez más importante para nosotros hoy, ¿cuándo finalmente comenzó a cambiar esta situación? ¿Cómo sucedió ese cambio? ¿Y realmente ha cambiado tanto como nos gustaría creer? Porque aquí está una verdad incómoda que debemos enfrentar. En algunas partes del mundo, esta situación no ha cambiado significativamente. Las mujeres todavía están siendo castigadas desproporcionadamente, rechazadas socialmente, incluso en peligro físico por adulterio, o incluso por la mera acusación de comportamiento inapropiado. E incluso en lugares donde las leyes formales han cambiado dramáticamente. Las actitudes sociales, los prejuicios culturales profundamente arraigados, esos cambian mucho más lentamente. Así que hablemos de la lenta, complicada, a menudo frustrante lucha histórica de las mujeres por tener autonomía sobre sus propios cuerpos, sus propias decisiones y sus propias vidas. Hablemos de cómo la sociedad pasó de allá hasta aquí, y seamos honestos sobre cuánto camino nos falta todavía por recorrer. Estamos en el año 1791. En México, hay mujeres educadas que están empezando a cuestionar su lugar en la sociedad. Una de ellas, Josefa Ortiz de Domínguez, pronto jugará un papel crucial en la independencia. No por adulterio, obviamente, sino por conspiración política. Pero su historia nos recuerda algo importante. Las mujeres siempre han estado resistiendo, siempre han estado luchando contra sistemas diseñados para limitarlas y controlarlas. En Argentina, en Chile, en otros lugares de América Latina, mujeres de cierta educación y posición comienzan a escribir, a expresar ideas, a desafiar la noción de que su único papel legítimo es ser esposas obedientes y madres. En toda la región, lentamente, dolorosamente, frustrantemente despacio, las cosas comienzan a moverse, a cambiar. No en todas partes al mismo tiempo, no de manera uniforme o predecible, pero la idea fundamental de que las mujeres son seres humanos con derechos propios, no simplemente propiedad que puede ser controlada, esa idea comienza a echar raíces en algunas mentes. Y una vez que una idea como esa se planta, una vez que empieza a crecer, es extraordinariamente difícil de erradicar completamente. Hablemos de cuándo y cómo las leyes sobre el adulterio y sobre la autonomía de las mujeres en general
comenzaron finalmente a cambiar en América Latina. El movimiento intelectual de la Ilustración trajo nuevas ideas sobre derechos individuales, sobre razón y justicia. Pensadores europeos como John Locke, Voltaire y más tarde John Stuart Mill comenzaron a cuestionar seriamente la autoridad tradicional y a argumentar a favor de mayor libertad personal. En teoría, estos nuevos conceptos deberían haber beneficiado a las mujeres. En la práctica, la mayoría de estos pensadores ilustrados, por muy progresistas que fueran en otras áreas, todavía mantenían la creencia de que las mujeres eran naturalmente inferiores y debían permanecer subordinadas a los hombres. Pero las semillas del cambio estaban siendo plantadas. Si todos los seres humanos tienen derechos naturales inalienables, entonces, lógicamente, eventualmente, las mujeres también deberían tener esos derechos. Tomaría otro siglo completo o más para que esa lógica fuera ampliamente aceptada y traducida en cambios legales reales, pero la base filosófica estaba siendo establecida. En el siglo XIX, después de las guerras de independencia que liberaron a la mayoría de los países latinoamericanos del control español, algunos comenzaron gradualmente a reformar sus códigos legales, incluyendo leyes sobre matrimonio y derechos de las mujeres. En Chile, por ejemplo, el Código Civil de 1855 todavía trataba a las mujeres casadas como legalmente incapaces en muchos aspectos, requiriendo el permiso de sus esposos para la mayoría de las transacciones, pero al menos codificaba ciertas protecciones básicas. En Argentina, reformas legales similares llegaron más tarde en el siglo. El adulterio seguía siendo motivo válido y común para el divorcio en todos estos países, y las mujeres acusadas seguían siendo mucho más propensas a ser social y financieramente destruidas por las acusaciones que los hombres en situaciones similares. Este fue un momento de cambio real y significativo, cuando las mujeres finalmente ganaron el derecho al voto en varios países latinoamericanos. Ecuador fue pionero en 1929, seguido por Brasil y Uruguay en 1932, Argentina en 1947, México en 1953, y otros países en las décadas siguientes también comenzaron gradualmente a ganar más derechos legales en otras áreas. Las mujeres casadas ganaron el derecho legal a poseer propiedades a su propio nombre, a firmar contratos sin el permiso de sus esposos, a tener representación legal propia en los tribunales. El adulterio todavía era técnicamente ilegal en muchos lugares, pero los castigos se volvieron progresivamente menos severos. El divorcio se volvió más accesible legalmente, aunque todavía llevaba un estigma social considerable. Este periodo, aproximadamente de 1960 a 1980, es cuando las cosas realmente comenzaron a cambiar de manera fundamental. La invención y disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos, especialmente la píldora, dio a las mujeres control real sobre su propia fertilidad por primera vez en la historia humana. El movimiento feminista en América Latina, inspirado en parte por movimientos similares en otras partes del mundo, pero también con sus propias características y líderes locales, empujó fuertemente por igualdad real de derechos en todas las áreas de la vida: trabajo, educación, matrimonio, sexualidad. Las leyes de divorcio sin necesidad de probar culpa fueron introducidas gradualmente en muchos países, lo que significa que podías terminar un matrimonio sin tener que demostrar mala conducta específica de tu pareja. El adulterio dejó de ser un crimen en la mayoría de las naciones latinoamericanas, convirtiéndose en un asunto puramente personal y civil en lugar de uno criminal. En la mayoría de América Latina hoy, el adulterio ya no es un delito criminal. Puede ser citado como motivo en procedimientos de divorcio, puede potencialmente afectar decisiones sobre custodia de hijos o división de bienes matrimoniales, pero no irás a prisión, no serás castigada físicamente, no serás marcada públicamente. Pero y este es un pero muy importante. Esa realidad no es universal en todo el mundo. En más de 20 países en diferentes partes del mundo, el adulterio todavía es oficialmente un delito criminal. En algunos de esos lugares puede ser castigado con penas muy severas. En otros, con encarcelamiento,
castigos corporales o multas significativas. Los llamados crímenes de honor, que discutimos anteriormente, lamentablemente todavía ocurren. Miles de mujeres son atacadas gravemente o incluso asesinadas cada año por sus propios familiares por supuesta mala conducta sexual, incluyendo adulterio o incluso solo la sospecha de comportamiento inapropiado. E incluso en países donde las leyes formales han cambiado completamente, donde el adulterio no tiene consecuencias legales, el estigma social no ha desaparecido. Las mujeres todavía son juzgadas más duramente que los hombres por las mismas acciones. Todavía son llamadas con términos despectivos. Todavía cargan una mayor proporción de la vergüenza social. El doble estándar todavía está vivo y operando. Solo se ha vuelto más sutil, menos oficialmente sancionado, pero aún profundamente presente en actitudes y comportamientos. Llevemos esto de vuelta a ti una última vez para esta reflexión final. Imagina que estás de vuelta en ese pueblo colonial que hemos estado visitando. Has sido juzgada, castigada públicamente, expulsada socialmente. Has sobrevivido de alguna manera, pero estás marcada para siempre, viviendo en los márgenes. Ahora avanza rápidamente hasta el día de hoy, al siglo XXI. Imagina que tomas la misma decisión. Tienes una aventura extramatrimonial. Eventualmente, sale a la luz, se descubre. Tu pareja está comprensiblemente furiosa y herida. Tus amigos probablemente tomarán bandos. Es muy posible que seas criticada duramente en redes sociales si la situación se hace pública. Puede haber que dividir bienes y navegar un divorcio difícil. Todo el proceso es emocionalmente devastador, socialmente complicado y financieramente doloroso. Pero aquí están las cosas que definitivamente no van a pasar en la sociedad moderna. Nadie te va a arrastrar físicamente a un espacio público para humillarte. No vas a perder tus derechos legales fundamentales como ser humano. No vas a perder automáticamente la custodia de tus hijos sin un proceso legal justo. No vas a ser exiliada de la sociedad sin ninguna forma de ganarte la vida. No vas a enfrentar castigo corporal sancionado por el Estado. Tienes la posibilidad real de eventualmente recuperarte, reconstruir, comenzar de nuevo. Tal vez no en exactamente el mismo lugar, tal vez no con exactamente las mismas personas, pero tienes opciones, tienes agencia, tienes un futuro posible. Esa diferencia fundamental es lo que llamamos progreso. ¿Es perfecto el sistema actual? Absolutamente no. ¿Ha desaparecido completamente el estigma? De ninguna manera. ¿Las mujeres todavía enfrentan juicio y consecuencias desproporcionadas comparadas con los hombres? Lamentablemente sí, en muchos casos. Pero puedes sobrevivir como persona completa. Y la supervivencia en este contexto histórico significa retener tu humanidad fundamental, tus derechos básicos y la posibilidad de tener un futuro. Entonces, ¿por qué tardó tanto tiempo en comenzar a cambiar este sistema tan profundamente injusto? Porque el sistema nunca fue diseñado para ser justo, fue diseñado específicamente para controlar. Controlar la sexualidad de las mujeres era una forma de controlar la reproducción. Controlar la reproducción era una forma de controlar las líneas de herencia. Controlar las líneas de herencia era una forma de controlar la distribución del poder económico y político. Si las mujeres podían tener relaciones sexuales libremente con quien eligieran, ¿cómo podrían los hombres estar absolutamente seguros de que los hijos que criaban eran biológicamente suyos? Y si no podían estar seguros de la paternidad, ¿cómo podrían pasar sus tierras, sus títulos, su riqueza con confianza a la siguiente generación? En el fondo, esto nunca fue realmente sobre moralidad o virtud. Fue siempre sobre economía, propiedad y poder. Y cuando un sistema beneficia directamente a las personas que tienen el poder para cambiarlo, esas personas lucharán ferozmente para mantenerlo en su lugar, incluso cuando es obviamente e indefendiblemente injusto. Cada paso hacia mayor igualdad, el derecho al voto para las mujeres, derechos de propiedad independientes, divorcio sin necesidad de probar culpa, acceso a métodos anticonceptivos,
fue combatido vigorosamente por personas que insistían en que estos cambios destruirían la sociedad, arruinarían la institución de la familia y llevarían al caos social. Adelanto, la sociedad no colapsó, las familias no desaparecieron, el mundo continuó girando, pero las personas que tenían poder y privilegio bajo el sistema antiguo no renunciaron a su control voluntariamente o fácilmente. Las mujeres tuvieron que luchar por cada centímetro de progreso, marchar por él, organizarse por él, arriesgar todo por él. Y en muchas partes del mundo, en muchos contextos diferentes, esa lucha continúa hoy. Entonces, ¿cuál es la conclusión, la lección principal de toda esta historia? Aquí está lo que creo que deberíamos llevarnos de este recorrido histórico. Primero, la historia es brutal, frecuentemente horrible, pero es absolutamente esencial conocerla. Entender cómo fueron tratadas las mujeres en el pasado nos ayuda genuinamente a apreciar cuánto hemos avanzado en muchas sociedades. También nos recuerda algo crucial, que el progreso es frágil. Los derechos que nos parecen obvios y fundamentales hoy fueron duramente peleados, sudados, sangrados y a veces murieron por ellos. Segundo, el doble estándar nunca realmente desapareció. Simplemente nos volvimos más sofisticados en cómo lo expresamos y lo ocultamos. Las mujeres todavía son juzgadas más duramente por sus elecciones sexuales y románticas. Todavía son etiquetadas con términos más despectivos y dañinos. Todavía cargan una porción desproporcionada de la culpa y la vergüenza social. Tercero, el progreso no ha sido uniforme ni universal. Mientras algunas partes del mundo han avanzado significativamente, otras sociedades permanecen atrapadas en sistemas que fundamentalmente tratan a las mujeres como propiedad o como seres de menor valor. E incluso en lugares considerados progresistas, hay individuos y grupos trabajando activamente para revertir avances y hacer retroceder los derechos conquistados. Cuarto, la simple supervivencia, en contextos opresivos, es en sí misma un acto de resistencia. Cada mujer que se negó a desaparecer, que continuó existiendo y luchando incluso cuando el mundo entero le decía que no tenía valor, que no merecía existir, estaba resistiendo simplemente por seguir viviendo. Aquí está la pregunta incómoda pero necesaria con la que deberíamos terminar. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo en nuestra época que la gente dentro de 200 años mirará con horror y incredulidad? Porque puedo garantizarte que hay algo, alguna práctica, alguna ley, alguna actitud que aceptamos como normal o inevitable que las generaciones futuras encontrarán bárbara e incomprensible. Tal vez es como tratamos a las víctimas de violencia sexual. Tal vez es la enorme desigualdad económica que permitimos. Tal vez es cómo estamos manejando el cambio climático. Tal vez es la falta de apoyo real para padres y madres trabajadores. Tal vez es algo que ni siquiera hemos identificado claramente todavía como un problema. La historia no es algo que terminó. No es solo el pasado muerto. Estamos viviendo en el pasado histórico de alguien más en este mismo momento.